Muy buenos días, gracias doctor por la presentación y pues sí, yo voy a mostrar un poco los resultados de esa revisión de bibliografía y he querido titular este seminario Los gorgojos descortezadores del pino realmente son una causa o una consecuencia y pues vamos a explicar un poquito por qué. Para comenzar me gustaría hacer la pregunta de qué es lo que conocemos actualmente sobre los descortezadores del pino. Y yo me imagino que muchos de ustedes van a coincidir conmigo que lo que conocemos es lo que los medios de comunicación nos brindan en la actualidad. Básicamente, datos de áreas afectadas, porcentajes o cantidades de pinos que se han, bosques que se han destruido, características del gorgojo como tal, fases de infestación y aquellas noticias pues que nos dan a entender que el gorgojo es una plaga maligna que al final de cuentas pues va a destruir nuestros bosques y que es el malo de la película. Pero realmente, ¿cuáles son aquellos antecedentes históricos que nosotros conocemos sobre los gorgojos descortezadores? Comenzamos a hacer esta revisión de literatura y nos encontramos con este artículo donde investigadores mexicanos presentan un registro de lo que serían los brotes de descortezadores de los pinos a lo largo del tiempo, encontrando que aquí en Honduras se pueden observar 15 brotes identificados desde el primer brote en 1962 hasta el último brote que lo pudimos observar desde el 2013 hasta el 2017. Adicionalmente, que esos brotes están registrados con la poca precipitación que podemos encontrar y adicionalmente concluyen que en estos últimos años hay una relación significativa entre lo que son los brotes de los descortezadores y las condiciones de sequía. Ahora, si nosotros ponemos ese historial o ese registro de eventos a lo largo de una línea de tiempo, podemos observar que cada uno de ellos está relacionado con una prolongación de sequía o con un fenómeno como el Niño, que básicamente pues es ese calentamiento. Ahora, lo interesante aquí es que si ustedes se fijan, el espacio de tiempo entre eventos a lo largo del tiempo se va disminuyendo. Entonces, la otra pregunta es, de este último evento de descortezadores, ¿cuánto tiempo debemos de esperar para poder tener este próximo evento? Y pues ustedes ven la cantidad de hectáreas que se están perdiendo con cada uno de los eventos que se van realizando a lo largo del tiempo. Otro artículo que pudimos encontrar fue la distribución de los gorgojos descortezadores en los pinos. Y aquí lo interesante es que este artículo fue publicado en la revista Ceiba, que es una revista de la Universidad Agrícola Panamericana del Zamorano, y ahí pudimos ver que esa investigación se hizo después de la primera infestación, donde incluye datos interesantes como es la altura donde estaban ubicados esos pinos y la especie, que en este caso es Pinus oocarpa. ¿Qué es lo que pudimos encontrar aquí? Como resultados, 9 especies de descortezadores que fueron identificados y que coinciden con otra investigación realizada por Sánchez Martínez, un investigador mexicano, donde vemos que Dendroctonus frontalis es uno de los gorgojos que siempre llega y comienza a hacer el ataque. Esto coincide con lo que presenta Sánchez Martínez con este gradiente de agresividad de los gorgojos descortezadores, poniendo a Dendroctonus ponderosa, que es uno de los gorgojos más voraces en el caso de Canadá y que ha devastado muchos de los bosques en este país, y Dendroctonus frontalis como en segunda posición. Ahora bien, siempre en investigaciones realizadas a nivel nacional pudimos encontrar 2 publicaciones más en Ceiba, donde ambos investigadores fueron docentes de SNACIFOR y presentan investigaciones asociadas, en este caso, a Pinus oocarpa y Pinus caribea, 2 especies de pinos, y en el caso del ingeniero Dagoberto Núñez, en 1985, él hizo la descripción de insectos
pero asociados a gorgojos descortezadores. ¿Qué encontraron ellos y qué fue lo que a mí me llamó la atención en esta publicación? Pues que ambos investigadores clasifican dentro de las especies que encontraron, ya sea asociado a pino o asociado a Dendroctonus frontales, eh, dos, eh, dos controladores biológicos que son depredadores de Dendroctonus frontales. Muy bien. Cuando comenzamos a buscar información acerca de la biología y la ecología, el comportamiento de esta plaga a nivel nacional, pues definitivamente no encontramos mucha información. La mayoría de la información ha sido realizada en otros países y ahí fue cuando comenzamos pues los viajes a través de la literatura. Y pues nuestra primera parada fue en los Estados Unidos, donde encontramos que este insecto realmente ha sido ampliamente estudiado y el Departamento, perdón, de Agricultura y Servicio Forestal de los Estados Unidos desarrolló esta primera versión específicamente para Dendroctonus frontalis, donde habla mucho sobre la biología y la ecología del insecto. Y hace una segunda publicación en el 2011, donde amplía significativamente toda esta información que ha proporcionado, incluyendo condiciones como el uso de semioquímicos, que más adelante lo vamos a observar, la parte de los controladores biológicos y el manejo integrado de plagas para poder hacer un control de Dendroctonus frontalis. Algo que complementa esta revisión, pues es esta monografía sobre la taxonomía de no solamente descortezadores, sino también otro tipo de gorgojos del género Ambrosia, que también fue realizada por investigadores estadounidenses. Taxonómicamente hablando, ¿a qué familia pertenecen los gorgojos descortezadores? Pues básicamente pertenecen al orden Coleoptera, familia de los curculionides y subfamilia de los escolitinaes o escolítidos, como también se les conoce. ¿A dónde quiero llegar con esto? En esta subfamilia hay 6,000 especies en el mundo, pero menos del 1% forman parte de las familias con importancia económica. Aquí presento algunas de ellas, entre las que podemos mencionar Dendroctonus, que es del que hemos estado hablando. También se encuentra como gorgojo descortezador Ips y otros géneros como el Sileborus, que actualmente se está identificando como uno de los problemas en las plantaciones de cacao. El ciclo de vida de los gorgojos descortezadores es muy generalizado en muchas de las especies, pero ¿por qué quiero mostrar esta imagen? Porque esta imagen es de Dendroctonus mexicanos. Nosotros no tenemos, no se ha reportado a nivel nacional Dendroctonus mexicanos, pues básicamente está en México, pero los gorgojos como tales, ellos han existido siempre en la naturaleza y han ido evolucionando junto con nosotros los humanos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ellos, su función natural en los bosques es poder identificar aquellos árboles que están débiles, que están enfermos o que están muy viejos para poder irlos alimentándose, por así decirlo, de ellos, aprovechándolos y así darle paso a nuevos árboles que están surgiendo y poder complementar su desarrollo. ¿Por qué? Porque esos árboles al ir cayendo, entonces van a generar espacio, van a generar luz que van a potenciar el desarrollo de aquellos pinos que vienen en crecimiento. Ciertas características del ciclo de vida de este insecto, pues nosotros podemos observar desde 6 hasta 12 generaciones al año de este individuo en condiciones nuestras, en condiciones de Centroamérica o de Honduras como tal. Adicionalmente es un insecto sumamente pequeño, oscilan en las diferentes especies un tamaño de 3 hasta 5 milímetros. Entonces ustedes dirán, siendo este insecto tan pequeño, ¿cómo logra este insecto poder llegar hacia los pinos? Y aquí es donde comienza la complejidad de su acción, de su interacción y de su posible control. Entonces, ellos tienen
un sistema de comunicación realmente bastante complejo, pero muy bien definido. Utilizan mucho sus semioquímicos, como algunos podemos conocer, pues en el caso de los semioquímicos son volátiles que los insectos eh, emiten para poder comunicarse. ¿Cómo se comunican? Pues básicamente para poder generar sistemas de alerta, para buscar hospederos, para buscar alimentos, para buscar pareja, en el sentido de poder generar ese cruzamiento. ¿Y qué es lo que encontramos o cuál es la interacción de estos gorgojos al momento que llegan a los pinos? Si comenzamos, por ejemplo, con la especie de Dendroctonus, es una especie monógama y quien empieza la colonización es la hembra. Es decir, la hembra, a través de sus sensilas que están en su antena, pueden identificar el olor de los pinos, donde pueden empezar a buscar aquel pino ideal para que pueda ser su hospedero. Cuando ella llega, emite feromonas que son volátiles, clasificadas dentro de los semioquímicos, que básicamente atraen a más insectos con el objetivo de poder lograr colonizar este pino. Sin embargo, entre ellos mismos, cuando ya han colonizado un pino y sienten que ya no hay espacio para más insectos, comienzan a generar más semioquímicos que son feromonas, pero esta vez son de antiagregación. Es decir, empezar a repeler todos aquellos insectos que quieren llegar, hablando de descortezadores, que quieren llegar a ese árbol colonizado, pero ya les dicen, aquí ya no hay más espacio para más. Entonces tienen que buscar otro. Y básicamente en ese juego de emisión de volátiles y reconocimiento de volátiles es como ellos van colonizando diferentes tipos de pinos. En el caso de los hips, son polígamos, es decir, que quien comienza el ataque usualmente son los machos. Entonces, el macho es el que se encarga de reconocer el pino, comenzar a hacer la infestación y generar las feromonas. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando se comienza a hacer el ataque, pues obviamente el árbol tiene su mecanismo de defensa y en ese mecanismo de defensa lo que él hace es emitir resina. En esa resina, la probabilidad de que expulse los gorgojos descortezadores pues es muy alta. Sin embargo, cuando el árbol está muy débil por diferentes tipos de situaciones, no tiene la capacidad de poder defenderse, de poder hacer esa producción de resina, lo cual le da la ventaja al gorgojo descortezador para poder tener una infestación exitosa. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de lo que nosotros observamos cuando comienzan los ataques? Recordemos que el gorgojo lo que hace es meterse en medio de la corteza y comienza a generar galerías. Esas galerías son diferentes según la especie que haya colonizado. En el caso de Dendroctonus hablábamos que son monógamas, que comienza la colonización la hembra, y las galerías que éstas generan son en forma de S, que pueden ser elongadas, que pueden ser menos pronunciadas o que pueden tener la forma de S como tal. Sin embargo, en el caso de los hips, que es lo que observamos en las fotografías A y B, como la colonización la comienzan los machos, ellos hacen diferentes tipos de galerías en diferentes sentidos con el objetivo de que cada una de las hembras que llegue empiece a hacer su oviposición en una de las formas de las galerías que nosotros observamos. Ok, para darle un dato interesante, en el caso de los brotes epidémicos de gorgojos descortezadores, observamos que Dendroctonus mexicanus, que no lo tenemos en Honduras, puede alcanzar una densidad de 85 a 170 ataques por metro cuadrado, en relación a Dendroctonus frontalis, que sí lo tenemos en Honduras, y que alcanza de 320 a 960 ataques por metro cuadrado. Estamos hablando de 4 veces ese nivel de infestación y el porqué de la importancia de estudiar este insecto. Eso nuevamente coincide con el nivel de agresividad o con esta representación gráfica
de la clasificación de agresividad de lo que representa Dendroctonus frontalis en nuestros pinos. Ahora, aquí quiero dar un dato interesante. Nuestra investigación estaba orientada a poder coordinar con el Instituto de Conservación Forestal de Honduras. Ellos nos mencionaban que dentro de las especies de interés para ellos estaba Dendroctonus mexicanus. Pero si nosotros vemos esta representación gráfica, vemos que Dendroctonus mexicanus está dentro de las especies no agresivas. Y es ahí el otro por qué seguir investigando este tipo de insectos, porque en el sistema de trampeo que ellos manejan, Dendroctonus frontalis es una de las especies que más aparece y ocurre aquí en nuestros bosques. No sabemos qué tan agresivo es, no sabemos qué semioquímicos reconoce y pues desconocemos mucho acerca del insecto. Eso es una de las razones por qué el interés del estudio por parte de ICF. Ahora bien, para cerrar la parte de los semioquímicos, mucha de la literatura encontrada pues fue desarrollada por investigadores mexicanos. Sin embargo, ellos han desarrollado protocolos en su mayoría para Dendroctonus frontalis. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el resto? Sí, mexicanos, pero también Dendroctonus frontalis. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el resto de las especies? Las desconocemos, no sabemos cómo controlarla, no sabemos qué podemos ir desarrollando a lo largo del tiempo, qué es lo que podemos esperar. Uh-huh. Esas especies que, además del Dendroc frontalis y del mexicano, las otras especies, ellos la tienen allá fuerte, o es que no se ha investigado a pesar de que tienen allá. ¿Cómo no? Dendroctonus mexicanus es uno de los, como de los puntos de lanza en la investigación que ellos tienen, porque es uno de los bichos que mayor infestaciones ha presentado en los últimos años. Entonces ellos han orientado mucho su investigación tanto a mexicanos como a frontalis. Ok, ¿cómo se alimenta este insecto? Pues por todo lo que hemos hablado, ustedes pueden pensar, pues se alimenta del árbol, se alimenta de la corteza. Efectivamente, pues alguna de la literatura que nosotros encontramos nos lleva a que ellos tienden a alimentarse del cambium, pero hay algo muy interesante y es que el insecto presenta una estructura que se llama micangia. Esa micangia es una estructura que es especial en el cuerpo del insecto y sirve, es como una bolsita y sirve para poder transportar esporas de hongos. Es decir, que hace la simbiosis con el hongo, al momento de que coloniza los árboles, entra a la corteza y son las condiciones ideales para que el hongo pueda reproducirse y a su vez, a lo largo de su ciclo de vida, también lo toma como alimento. Entonces, es algo también que se puede utilizar como parte de la investigación. De hecho, encontramos esta publicación donde ellos denominan la micangia como una morfología compleja para poder hacer las interacciones complejas. Entonces, es parte también de los temas de investigación de estos insectos y quisiera mostrar en adelante cuáles son los síntomas que se pueden observar en nuestros bosques cuando comienzan los ataques y las infestaciones de gorgojos descortezadores. Esta es una fotografía que tomé de uno de los informes de ICF. Este es del último brote de los descortezadores y podemos observar, por ejemplo, en nuestros suelos, normalmente en la cúspide es donde comienza a hacerse la infestación. Entonces vemos el origen de la infestación del gorgojo y parte de los síntomas pues son el cambio de coloración que se va observando a medida va avanzando el gorgojo en cualquiera de las direcciones de expansión que éste pueda tener. La clasificación en estas fases se denomina a el daño que va haciendo. Si ustedes se fijan, tenemos bosques ya con, árboles de coloración oscura, donde ahí el gorgojo ya no está, el gorgojo ha abandonado
estos árboles de pino. Pero a medida va cambiando la coloración, entonces el gorgojo va avanzando y podemos encontrar una fase 1, y en esta fase 1 no vemos coloración de las hojas de los pinos, pero sí podemos observar la resina que está saliendo de los troncos como mecanismo de defensa del pino. Ahora bien, ¿cómo se hace el monitoreo? Ese monitoreo se hace a través de un recorrido terrestre. En ese recorrido terrestre, pues lo que observamos es esto en la fase 1, la resina que va saliendo del tronco. La coloración pues se identifica más cuando se hacen el monitoreo a través de la detección de monitoreos aéreos. Tradicionalmente se hacía con el uso de avionetas, donde se marcaban los puntos para poder generar los mapas, pero la tecnología nos ha ayudado en ese aspecto y ahora lo que se utilizan son los drones para poder generar fotografías y que de esas fotografías, a través de los cambios de coloración de los pinos, se puedan generar los mapas delimitando esas áreas infestadas. Otro sistema de monitoreo es a través de las trampas cebadas con feromonas, pero ¿qué es lo que buscamos o qué es lo que alcanzamos con eso? Pues básicamente conocer los picos de vuelo de este insecto. ¿En qué época del año nosotros podemos encontrar mayor infestación del insecto con el objetivo de poder tener actividades de detección tempranas y así generar un relativo mejor control en las infestaciones? ¿Cuáles son los tipos de control? Nuevamente, investigaciones más por parte de investigadores mexicanos y denominan diferentes tipos de control. Uno de ellos, cortar y dejar. Cortar y dejar significa cortar diferentes partes del bosque y dejar lo que se ha cortado ahí. Este es uno de los métodos que se recomienda más para espacios muy lejanos donde no se puede transportar o sacar la madera y la madera no puede ser aprovechada. Entonces mejor se deja ahí. ¿Cómo nosotros podemos observar ese método de cortar y dejar? Pues aquí hay una pequeña imagen donde lo que se cortan son los árboles en etapa o fase 2, en fase 2, en fase 1, pero adicionalmente se tiene que generar una franja de contención. ¿Qué significa esa franja de contención? Cortar árboles que no tienen infestación, con el objetivo de generar un espacio para que cuando el gorgojo salga de estos árboles que ya están infestados, no tenga espacio a donde ir a colonizar, porque la capacidad de vuelo de ellos no es tan larga como para poder cruzarse, por así decirlo, la franja de contención y comenzar a colonizar los árboles sanos. En el caso de cortar y trocear, se recomienda para los dueños de rodales productivos, es decir, el dueño del predio donde está el rodal, pues él aprovecha la madera y por eso la sugerencia es que lo corte y lo utilice. En nuestros bosques no ha sido, lo aprovecha quien sea y no ha sido uno de los mejores métodos. Ahora, cortar, apilar y quemar no es una de las que se recomienden mucho porque se pueden generar incendios forestales, pero se recomienda siempre y cuando no se puedan aplicar los dos primeros. El cuarto, cortar, descortezar y fumigar, pues depende a la intensidad del bosque, es decir, si son brotes pequeños se pueden controlar de esta forma, los brotes muy grandes no, porque estamos hablando de mucho producto químico. Y en el caso del control químico se recomienda para aquellos árboles que están en pie, que no pueden cortarse, que están en lugares, por ejemplo, urbanísticos, donde no se recomienda por el valor de la madera cortar ese árbol, y uno de los tipos de control, pues únicamente el control químico haciendo una fumigación. De todo lo que hemos hablado, podemos identificar factores desencadenantes que hacen que los brotes de gorgojos descortezadores sean un poco más, ¿cómo se dice? Que lo pueden potenciar, que lo pueden desencadenar. Entonces, el principal de ellos es
las precipitaciones. ¿Qué observamos con las precipitaciones? Y aquí quiero traer nuevamente la publicación de los registros historiales de los gorgojos a lo largo del tiempo, y observamos, por ejemplo, en esta publicación los autores eran mexicanos, entonces las líneas rojas ellos las enfocan a los brotes en los diferentes estados en México. Pero aquí en la colita ustedes ven a Honduras. Y lo que quiero dar a mostrar en esta gráfica es que el último año de los datos es el 2014, los cuales coinciden en los años del último brote aquí en Honduras. Y si nosotros relacionamos estas rayitas, que básicamente son los brotes de descortezadores, con la precipitación que le encontramos en la parte de aquí arriba, podemos observar que en esos años específicamente la disminución en la precipitación ayudó, potenció a que ocurrieran los brotes de descortezadores. Eso realmente lo podemos observar en esta gráfica y compararlos, digamos, con los datos que presentan en los diferentes estados de México, donde se repite la misma historia y podemos realmente decir que es uno de los factores desencadenantes. Ahora, hay otros factores que se deben de considerar. ¿Cuáles son? Las variabilidades del clima, en este caso los fenómenos del Niño, y esos mismos autores en el mismo artículo comienzan a presentar la relación de lo que existe de los índices de Niño en comparación con los índices de grados de severidad de las sequías. Entonces, por ejemplo, observamos que si el año 0 es el año del brote, si se fijan un año antes, presentan datos significativos de sequía. Entonces es otro factor que comienza a desencadenar la existencia de los brotes de descortezadores del pino. En el caso de los incendios, hay una publicación que es bien interesante porque es relativamente de hace bastante tiempo, 30 años aproximadamente, 38 años aproximadamente. Entonces, observamos la relación, la frecuencia que ellos presentan de los brotes de descortezadores en aquellos espacios donde han sido sometidos o han tenido alguna incidencia de incendios. Entonces, en esos espacios donde ha habido incendios es donde mayor cantidad de brotes de descortezadores se pueden observar. Algo interesante en esta publicación es que las plantaciones son plantaciones relativamente jóvenes, de 15 años. Entonces, no necesariamente podemos esperar que la plantación sea vieja para que pueda tener un brote de descortezadores. Y por último, el factor de la variabilidad, el factor de variabilidad en el caso de el cambio climático. ¿Por qué? Porque estos autores, Hernández y colaboradores, en el 2012 hicieron este estudio y ellos comenzaron a tomar datos de temperatura, precipitación, topografía, utilizaron sensores remotos con el objetivo de hacer un modelaje de cómo sería la variabilidad del clima y mostraron estos dos mapas donde la coloración roja significa la incidencia de brotes descortezadores a lo largo del tiempo. En el 2030 ustedes ven la incidencia, pero para el 2050 básicamente tendríamos brotes de gorgojos descortezadores en casi todo el país. Ok, a este punto, ¿cuáles son las condiciones propicias para que ocurra el ataque de gorgojos descortezadores? Con todo lo que hemos hablado, con lo que la revisión de literatura que se hizo, podemos concluir que aquellos bosques que tienen alta densidad, pues nosotros observamos que tienen un potencial para que puedan ocurrir gorgojos descortezadores. Si esa densidad de árboles tiene la misma edad, potencia aún más que generen brotes de gorgojos descortezadores. Que los bosques hayan sido debilitados por fuego, que los bosques se encuentren en suelos deteriorados, que ese manejo de los bosques no haya sido el ideal. ¿Por qué? Porque haya tala excesiva o resinación, y adicionalmente que esas áreas hayan sido afectadas por sequía o por inundaciones. Entonces, si ustedes me preguntan a mí cómo sería el control efectivo para este gorgojo descortezador, pues citaría a este investigador donde en una de sus publicaciones él dice: los métodos preventivos
tales como la regulación de la densidad, la estructura diamétrica y la composición de las especies, forman parte de poder hacer actividades intrínsecas de un manejo silvícola. Entonces ahí es donde destacamos puntos claves para ese manejo. El manejo debe ser preventivo, debe de diversificarse las especies para evitar que los gorgojos lleguen. Les mostré algunos artículos que se orientan en 2 especies de pino y en Honduras se ha reportado 7 especies de pino. Entonces, esa es una de las cosas que se debe hacer. Controlar las densidades de los rodales y que las edades de esos rodales sean diferentes también, y siempre utilizar los semioquímicos como parte de un sistema de monitoreo y de manejo preventivo. Para concluir, me gustaría nuevamente hacer la pregunta con todo lo que les he mostrado hasta el momento. ¿Ustedes consideran que los gorgojos descortezadores pues siguen siendo la causa del problema o realmente son la consecuencia de todos los cambios, de los factores y de los actos que nosotros como seres humanos hemos hecho a lo largo del tiempo? Y quisiera mostrarles esta fotografía de nuestros bosques de Olancho, del área forestal de Olancho, en el 2015, que fue una de las fotografías tomadas en el último brote. Como les mencionaba, todas las áreas desde los puntos más altos es donde comienzan las infestaciones, lugares de pérdidas de bosques impresionantes, pero hasta el momento, ¿qué hemos hecho nosotros para que esto comience a cambiar? Y termino con sugiriéndoles este libro. Si ustedes me preguntan de todo lo que revisamos, de los artículos, de los libros, de páginas de internet, ¿con qué me quedo yo? Me quedo con este libro, y básicamente es por el enfoque que el autor le da a la investigación. Comenzamos, por ejemplo, en este caso, hablando de cómo es el insecto como tal, cómo en los medios nos lo presentan, y realmente que este autor, pues él sí hace un trabajo muy estelar de cómo cambiar la perspectiva de aquel insecto que lo tildan como malo, y en realidad lo que nosotros debemos de entender como investigadores y como entomólogos es la complejidad que los insectos tienen para realmente poder enfocarnos a un control ideal y efectivo. Muchas gracias